Buenas noches, profesoras, compañeros. En este caso vamos a tratar la tarea 13B. Vamos a realizar las presentaciones orales. Quien les habla, Pablo Penny, y su dupla, Pedro Bentancur. Elegimos trabajar en la construcción de la interpretación personal del texto. El texto que nos tocó para trabajar en esta instancia trata de la situación enunciativa. Debemos interpretar y dar nuestra opinión personal en base a lo que leímos en el texto. El mismo hace referencia a la capacidad de comunicarnos y a las formas de hacerlo, siendo estas orales o escritas. Llamamos a esto enunciación. Cada enunciador debe generar un contexto en el cual se ubicará el destinatario, creando así una referencia contextual hacia quien se dirige sin perder la objetividad en el tema, pero apropiándose del discurso. Debemos tener en cuenta que la situación comunicativa al momento de elaborar un discurso, el canal de transmisión debe ser el adecuado, el tiempo y el espacio, tener un objetivo o meta del texto, relación entre las partes enunciatario-enunciador. El tipo de texto que elaboramos está sujeto al género discursivo a utilizar, presentando así características enunciativas, constructivas entre el enunciador, enunciatario y referente. Por ejemplo, la manera de exponer un discurso de un tema específico en un congreso de especialistas no es el mismo que utilizará los medios de comunicación para exponer el mismo tema. Los géneros discursivos académicos están dirigidos a una parte específica de la sociedad. Los mismos serán del tipo expositivo, explicativo o argumentativo. Se deben presentar con una actitud objetiva y utilizando lenguaje técnico. En nuestra carrera como docentes utilizaremos este tipo de textos para informarnos sobre algún tema específico y mantenernos a la vanguardia. También lo utilizaremos para exponer en clase a modo de información para los alumnos. El artículo nos introduce en la parte comunicativa de nuestro rol docente. Muestra la importancia de procesar información para lograr una adecuada interpretación como confianza por parte del alumno. Pablo, en concreto queremos destacar que el texto refiere al uso de la lengua para transmitir algo, como ser información, un hecho que sucedió, el análisis de un partido de fútbol, como también el conocimiento que queremos transmitir a un alumno, el que podemos expresar en forma oral o escrita, tratando de llevar al que decide escuchar o leer a que entienda nuestro punto de vista y comparta o critique la misma. Nos habla de la importancia de investigar sobre el tema, exponer para comunicar con seguridad, o poder explicar o defender lo que se está exponiendo. Personalmente, creo que como docente nos transformamos en enunciadores, demostrando que tenemos una posición propia. En una comunidad técnica no podemos quedarnos solo con un texto académico. Hay que buscar textos de rápida difusión, revistas de electrotecnia, artículos relacionados con la materia, como participar en foros técnicos para estar a la vanguardia de los avances de la materia. Por supuesto que en clase usaremos secuencias, ya que tendremos que plantear una introducción a la clase, continuando con el desarrollo de la clase, terminando con una conclusión. La oralidad es la mayor herramienta de transmisión de conocimiento, es lo que le da sentido a la presencialidad. El gran desafío es crear un intercambio fluido con el estudiante, lo que genera el conocimiento cognitivo del mismo. Solo podemos lograrlo si uno planifica bien la clase. Si logramos una buena introducción, lograremos la atención del alumno. Por eso, es importante saber de antemano qué decir y cómo decirlo, para lograr el efecto de conectarnos con el alumno. El plan curricular que tenemos en cualquier asignatura técnica promueve el análisis del alumno de diferentes tipos de textos académicos.
Por eso es importante generar en el alumno un interés por el lenguaje técnico. De la manera de lograrlo es usando continuamente en clase tareas de investigación, pautas de confección de textos, haciendo resúmenes, carpetas, etc. Algunos de los objetivos que se plantean para el curso son que el alumno reconozca la información técnica y que la asocie correctamente para que él mismo en el futuro entienda el lenguaje técnico en su futuro profesional. Cuando exponemos oralmente, generamos en el que escucha ciertas reacciones. A veces hay miedos, cuando no entienden una palabra o cuando no entienden un concepto se pierde la atención. Pero no por eso debemos de dejar de hablar académicamente, sino debemos ofrecerle el significado de aquello que sabemos no es parte de su lenguaje. Pablo y quien les habla les agradece por la atención prestada. Gracias.